Kumelei tami akuimun. Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. ¿Por qué siempre empezamos el programa de Entrelazando en Abya-Yala utilizando lenguas indígenas? Porque ellas nos enseñan a defender a la Ñuque Mapu, a la Madre Tierra, a la Pachamama. Y hay una noticia que fue oculta de manera constante y permanente por todos los partidos políticos y por todos los medios masivos de comunicación. Aprovechando el partido de Argentina y Ecuador, el gobierno actual introdujo en el Parlamento nuevamente el proyecto de la ley de semillas, la nueva ley de semillas. ¿Qué implica la aprobación de esta ley? La profundización de la producción de alimentos en base a venenos, lo cual atenta contra el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Nos preguntamos por qué este proyecto político no es objeto de análisis de parte de ningún medio masivo de comunicación y de ningún partido político. ¿Por qué no es objeto de análisis el artículo 4º precautorio de la Ley Nacional de Política Ambiental que defiende el derecho a la vida a través de defender al medio ambiente y que a través de la Constitución los que gobiernan tienen la obligación de hacerlo cumplir? De respetarse este artículo, no existiría este modo de cultivo en nuestro territorio. No existiría tampoco la megaminería a cielo abierto, ni tampoco se hubiera podido introducir el fracking. ¿Por qué esto no es tema de discusión? ¿Por qué el derecho a la vida no es parte de una campaña política ni de una campaña mediática? Precisamente porque estas son políticas impuestas. Y esa nueva ley de semillas no solo va a profundizar el envenenamiento masivo del territorio, sino también el envenenamiento de todos nosotros, de todos los habitantes de este país. Nos preguntamos entonces, ¿cómo construir futuro a partir del envenenamiento del territorio y del envenenamiento del alimento? ¿Qué futuro se le puede brindar a las nuevas generaciones? ¿Cómo se puede generar algún nivel de expectativa mirando hacia adelante cuando se promueve el genocidio y la glorificación del exterminio de los pueblos indígenas en nuestro país a través de políticos y de medios masivos de comunicación? Y todo esto sumado lo único que genera es un gran espectro de violencia que está oculto y que atraviesa a toda nuestra sociedad. Es hora que todos los argentinos y en todo el planeta se empiece a defender a la vida, como lo hace Entrelazando en Abya-Yala y una innumerable cantidad de agrupaciones medioambientales y pueblos indígenas. Ahora vamos a ser los partícipes de un informe en donde te explica con profundidad qué es la nueva ley de semillas. Che, ¿te enteraste lo que está pasando con la ley de semillas? El Ministerio de Agricultura, junto a empresas de biotecnología como Monsanto, Syngenta, Nidera y asociaciones de productores como Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y la Federación Agraria, están impulsando un proyecto para modificar la Ley 20.247, la llamada Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Todo esto a puertas cerradas, incluyendo la discusión a movimientos campesinos, movimientos indígenas, organizaciones ambientalistas y a todos nosotros. El principal beneficiado de la nueva ley sería la multinacional semillera Monsanto, conocida a nivel mundial por sus tramoyas y manejos mafiosos, gracias a la protección que brindará la ley a las patentes de sus organismos modificados genéticamente, más conocidos como los transgénicos. Pero, si yo no soy agricultor, ¿por qué debería importarme? Porque la semilla es el primer eslabón del campo a la mesa.
porque quien controla los alimentos controla el sistema entero. Porque la nueva ley fomenta que grandes productores del agronegocio sigan invadiendo con monocultivo de soja transgénica todo el territorio, lo que destruye el suelo, avanza sobre bosques nativos, desplaza comunidades indígenas, contamina masivamente nuestro territorio y nuestra agua, abre las puertas a que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad, restringe prácticas milenarias como el de guardar semillas para futuras siembras, posibilita la decomisión de siembras y cosechas completas, da la bienvenida a más y más transnacionales, brinda poder policial a las empresas semilleras y fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, lo que se traduce en más tóxicos en la agricultura, más contaminación genética, más contaminación del suelo, pérdida de la biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos y malas hierbas, efectos irreversibles e impredecibles en otros organismos, desconocidos efectos a largo plazo en humanos y animales, y mayor control de la alimentación en manos de pocas empresas multinacionales. Entonces, ¿no sobran razones para decir no a la modificación de la ley? Existiendo modelos agrícolas sostenibles, ¿por qué los gobiernos siguen apostando a llenar los bolsillos de los ojeros y las multinacionales? ¿Por qué los medios no hablan del tema? Decimos no a Monsanto. Decimos no a la agricultura parasitaria de la tierra. Decimos no a la privatización de la vida. Decimos no al silencio. Decimos no a la complicidad. Informate, pensá y actuá. Quedó pendiente de la semana pasada algunas notas que realizamos en el Día de la Resistencia Indígena que conmemora una fecha nefasta, que es el 12 de octubre de 1492, día que se inicia el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Y en ese día también le hicimos entrevistas a indígenas que hablaron sobre la ley 26.160, que tiene que ver con el relevamiento territorial indígena. Queremos decir que esta ley es fundamental, porque aún territorios relevados por esta ley están generando intentos de desalojos, como es el caso de lo que está sufriendo ahora la abuela Laime de la comunidad Tilián en Jujuy, y que los pueblos indígenas organizados en la marcha por el agua que se está generando en Jujuy han ido a ayudar, a asistir, de la misma manera que son víctimas aquí en Buenos Aires, Punta Querandí y muchos otros lugares que siendo o estando relevados por esta ley han sido o son parte de objeto de desalojo. Y antes de ir a la entrevista que le realizamos al abogado indígena Benito Espíndola y al referente mapuche Ignacio Prafil, quiero compartir con ustedes una noticia que también han ocultado los medios masivos de comunicación. Y esta noticia tiene que ver con un informe, que es una denuncia, presentado ante las Naciones Unidas, ante el Comité de Derechos Humanos Económicos y Sociales, el 28 de septiembre de este año. Neuquén, Buenos Aires, Ginebra. En este documento participan representantes de comunidades locales y mapuches de Campo Maripe y denuncian precisamente la instalación de más de 500 pozos que ha generado YPF Chevron en el territorio de Nor Patagonia. Esta denuncia fue elaborada por el Observatorio Petrolero Sur en conjunto con organizaciones internacionales como es el Centro Internacional por el Derecho Ambiental, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí se le pide explicaciones al gobierno argentino porque se han agotado las instancias a nivel nacional, entonces se ha tenido que recurrir al apoyo internacional de las siguientes
incriminaciones. La primera es por qué el gobierno argentino usurpa territorio que es de propiedad indígena sin consulta previa, cosa que están establecidas en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, en el Convenio 169 de la OIT y en nuestra Constitución Nacional. En segundo lugar, la Argentina ha firmado el Acuerdo de París. En este acuerdo, el país se compromete a evitar el calentamiento global. Y con estos emprendimientos de fracking, que tienen que ver precisamente con vaca muerta, lo único que se está haciendo es promover el calentamiento global y destruir, además, 2 cauces de ríos que son fundamentales para la vida de comunidades locales y comunidades mapuches, como son el río Neuquén y el río Negro. Ahora, con estas aclaraciones, vamos a pasar entonces a escuchar a la entrevista que le realizamos al abogado indígena Benito Espíndola y al referente mapuche Ignacio Prafil. ¿Qué importancia tiene la ley 26.160 en el marco de este 12 de octubre del 2017? Bueno, la ley que data del 2006, que justamente ahora tiene media sanción de diputados, es muy importante para los pueblos indígenas. Esta ley lo que ha hecho es frenar el desalojo, ordena el desalojo judiciales y administrativos, y bueno, también ordena al Estado hacer una demarcación territorial, jurídica, antropológica, catastral, para saber cuáles son las posesiones, quiénes son los dueños, bueno, y un presupuesto acorde para este relevamiento. Y esta ley es de orden público. Es importante porque, y tiene que ver con todo esto, porque en los últimos meses hubo una andanada desde los medios hegemónicos, aliados del gobierno, sobre todo muy fuerte criminalizando a los pueblos indígenas, sobre todo al pueblo mapuche, que acá tenemos un integrante de ellos, que va a hablar sobre ese tema, y bueno, la idea es que se caiga esta ley y bueno, avanzar sobre los territorios donde están las posesiones indígenas y obviamente a favor de los grupos terratenientes, multinacionales y sobre todo donde están los recursos naturales hoy en día. Y en relación al pueblo mapuche que tiene tanta problemática en este momento, que le han adjudicado problemáticas que no le corresponden, como por ejemplo invadir el territorio con fracking o invadir el territorio con grandes terratenientes extranjeros, ¿cuál es la opinión, qué visión tienen al respecto? Primero, bueno, de poder que nosotros siempre hemos estado resguardando el territorio. No vamos a permitir ningún punto de vista, ni tampoco a pesar de la represión que está constante, más en ese último tiempo. Nosotros no vamos a permitir que ingresen ni la petrolera, ni las mineras, ni tampoco vamos a permitir que sigan estos latifundistas como Benetton, Lewy y tanto otros, ¿no? Entonces, sinceramente, bueno, esta ley lo que hace es respaldar un poco a lo que nosotros hemos venido reclamando, a la deuda histórica que tiene el Estado, que tiene el gobierno o los gobiernos de Estado, que es justamente que deben aplicar ese derecho fundamental que tenemos los pueblos originarios, en que los pueblos originarios tengamos la administración absoluta de los territorios, a través de una ley de propiedad comunitaria. Esto hace un relevamiento que, bueno, que lleva mucho tiempo, ¿no? Ya lleva 11 años. La verdad que en la anterior gestión pudimos avanzar en algunos aspectos. Esta gestión, de los 2 años que está, no pudimos avanzar. Pero gracias a esa fuerza de las organizaciones, de los hermanos, de las comunidades, autoridades originarias, autoridades espirituales, filosóficas, culturales, políticas, sociales, pudimos acercarnos a Buenos Aires y decir, bueno, estamos presentes, estamos vivos, y presionar justamente al Senado primero, después al diputado, media sanción, y bueno, y ahora está la fecha para el 26 de octubre que se va a hacer la sesión, donde la prórroga va a ser por 4 años. Entonces, que en estos 4 años sea lo mejor, que haya la mejor terminación de carpeta, que estén toda la carpeta técnica relevada, como corresponde, con la resolución. Y bueno,
seguramente que va a ser un trabajo de las propias organizaciones, pero también queremos tener alguien que pueda ser como veedores para poder hacer seguimiento de todo lo que no se pudo hacer anteriormente. O sea, más de 1.500 comunidades tienen que ser relevadas en estos 4 años. Entonces, bueno, tenemos un porcentaje bastante alto y cada vez tenemos más comunidades que se están autodefiniendo y autorreconociendo. Y es doloroso de poder justamente hacer que te tematicen frente a la lucha de los territorios. Entonces, tematizarte a través de los medios hegemónicos como Clarín, como La Nata, como tanto otro, ¿no? Es muy terrible. Entonces aplican una política que te dicen, bueno, terminá con esto porque si no vamos a seguir reprimiéndote. Nosotros no le tenemos miedo a la represión. Somos un pueblo organizado, somos un pueblo consciente, jamás nos han vencido y no creo que en este momento lo van a poder vencer. Así que en eso tenemos consciente. Claro, lo más grave de todo es que el fracking en la Patagonia Norte y en la Patagonia Sur también pero recontra preponderante y más a partir del gobierno de Macri. Y entonces precisamente están en Vaca Muerta, sobre todo, están en territorio mapuche. Entonces esa demonización les viene pero perfecto para utilizar la ley antiterrorista. Sí, cuestiones que ya estaban definidas, cuestiones que ya estaban. No nos olvidemos, el pacto Chevron-YPF se hizo en plena cuestiones con el gobierno anterior. El tema de cederle la cuestión a Edenor, a cuestión del EWI, se lo hizo con el gobierno anterior. El tema de Monsanto se hizo con la cuestión del gobierno anterior. O sea, lo que viene a hacer acá este gobierno de Macri, el gobierno de derecha, el gobierno justamente de los terratenientes, de la sociedad rural y de la inmobiliaria, vino a endurecer, vino justamente a aplicar lo que ya le habían dejado. Entonces, pero no tanto eso, nosotros como pueblos organizados, como gente consciente de la lucha, de todo lo que a nosotros nos corresponde, hemos podido llevar adelante con los demás hermanos de los distintos pueblos originarios en el país y en el continente, con los sectores sociales, derechos humanos, medios de comunicación alternativos, que hacen que nosotros se haga visible la lucha desde el territorio. Entonces, en ese sentido, creemos que es posible y bueno, no bajar los brazos. Claro, y lo más grave de todo es que los desalojos siguen aún en los territorios relevados, como está sucediendo ahora en Jujuy con la abuela Leima, que está en la comunidad cercana en Jujuy precisamente, y la gente que está haciendo la marcha por la Cumbre del Agua la está asistiendo para que no la desalojen. Sí, bueno, esto tiene que ver también con una mirada de muchos de la dirigencia política y sobre todo de una mirada monocultural que por ahí sacralizan muchos jueces la propiedad privada y piensan que esos derechos están por encima de los derechos colectivos de los pueblos. Pero afortunadamente cada vez menos. Hay casos sí que se dieron en los últimos tiempos, se han dado, pero no son la gran mayoría. Creo por eso resaltamos la importancia de la ley como paso previo a la titulación que vendría a ser con la propiedad comunitaria. Y bueno, siempre hay caminos, en muchos lados han llevado adelante desalojos, pero después se han revertido y en otros casos están ahí, ¿viste? Por eso digo que nosotros, la pelea no solamente de nosotros, sino buscar aliados estratégicos que en estos últimos tiempos nos han venido acompañando, como bien lo decía acá el Peñi, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales, académicos, es empezar a ampliar la mirada, que también todo el mundo se comprometan y que estas minorías que tienen justamente, que uno como va a las provincias se nota la connivencia del poder económico con el poder político y que esto queden aislados, que queden cada vez más en evidencia. Esto es lo que ocurre cuando la mayoría empiezan a tener un acompañamiento concreto hacia los problemas centrales que tienen hoy los pueblos, porque nuestros pueblos nunca pelean solamente por los pueblos, los bienes comunes son todo el mundo. El cuidado de nuestra casa grande es de todos, yo creo que es una responsabilidad. Y creo que esto también es que ayudan también muchos medios alternativos y todo. Bueno, la pelea
es desigual, sabemos que es desigual y injusta, pero esa pelea la estamos dando y cada vez yo creo que va cambiando. No es la misma pelea de hace 10 años, cuando realmente no teníamos ninguna posibilidad y ni nos enterábamos. Hace 20 años venían con un papelito, un simple policía y tenías que irte. Hoy no, hay resistencia y eso es bueno. Hay comunicación, sí, es bueno. Todo esto nos ayuda a que cada vez estas cosas queden más en evidencia y no puedan llevar impunemente adelante esta cuestión. Y después están también las otras herramientas. Yo creo que no es solamente la herramienta de la visibilización a través de la movilización, sino también las herramientas judiciales, otras herramientas que se están llevando adelante y que en otros países han dado muy buenos resultados, porque hay un derecho, una obligación concreta del Estado Nacional que tiene que cumplir, justamente sobre todo el convenio 169 de la OIT y todas las otras herramientas como la declaración, que son que lo están tomando la Corte Interamericana, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente que lleva un poco más de tiempo, pero ahí también la OIT mismo se ha pronunciado en caso de Honduras directamente recurriendo con la cuestión de Berta Cáceres y de otros hermanos que han muerto en defensa de los bienes comunes, y lo mismo pasó en Perú también. Y creo que esto, cada vez creo que nuestros hermanos van usando más estas herramientas, y esto es bueno. Creo que, no digo que vamos a estar en iguales condiciones que este poder económico que maneja todos los resortes, pero por lo menos no lo vamos a dejar que avancen tan impunemente. Bueno, muchísimas gracias. Les quisiera decir, ¿tienen algo más para agregar de motus propio en relación a la fecha del 12 de octubre? No, nosotros lo que queremos decir es que, bueno, que siempre los pueblos hemos tenido, aparte de tener la resistencia, tenemos la reincidencia. Reincidencia con propuestas claras, como decía el hermano acá, con propuestas interculturales, con una propuesta que ojalá que en algún momento podamos tener aquí un Estado plurinacional. Y eso es una política que está aplicando justamente los pueblos originarios. Así que en ese sentido tenemos eso. Sí, creo que es aparte de un día de resistencia, donde empieza realmente la resistencia, recordando lo que ha pasado, este genocidio que ha llegado con la conquista y la evangelización que se ha dado acá, y bueno, y sobre todo reafirmar ese compromiso con lo que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros mayores, que nos han dejado un camino en tiempos que eran muy difíciles, y bueno, hoy están las leyes, ahora la tarea nuestra es cumplir las leyes. Creo que es eso, y bueno, tratar también de, como decía, buscar aliados estratégicos también. La pelea no es solamente nuestra, y creo que los pueblos están siempre llevando propuestas concretas como el buen vivir, el suma causa, todo esto que siempre lo tuvieron todos los pueblos del mundo. Y bueno, esto es una alternativa, y creo que otros actores como el mismo Papa habla de esto, del cuidado de la casa grande, todo el mundo. Hoy en día cada vez mayor cantidad de organizaciones están tomando esta propuesta de la pueblo. Y eso es bueno, creo que yo auguro que tiempos mejores para el futuro. Creo que, y esto es no solamente de recordar, sino una esperanza que nos empecemos a cambiar este mundo. Ahora vamos a compartir una nota que le realizamos a Amalia Vargas en la jornada de la resistencia indígena del 12 de octubre. ¿Qué significa para vos el 12 de octubre? El 12 de octubre, bueno, para mí es un día nefasto, ¿no? Un día en que mis abuelos y mis ancestros, ¿no? Mis abuelas, mis ancestras, bueno, recibieron de buena manera a otras personas donde, bueno, le empezaron a empezar a coartar su creencia, ¿no? Su sistema de salud. En ese momento empezaron a ellos a descubrir que, bueno, que eran indígenas, ¿no? Como dice Galeno, ¿no? Que estaba mal estar desnudo, ¿no? Que eran gente, ¿no? Que no tenía su Biblia, que no tenía, o sea, como que nos ha venido otro sistema a imponer estas nuevas lenguas que hoy estoy hablando, ¿no? Sistema de medicina, sistema de creencias, sistema de comportamientos, reglas en nuestra comunidad que nada tienen que ver con nuestro espíritu andino, como el Aini, ¿no? El Llancay, Yachay, Munay, ¿no? Trabajar con amor, con sabiduría y reciprocidad, ¿no? Creo que esa parte es la que se está perdiendo, incluso, a veces me incluyo porque estando acá en la urbanidad con el tema de esto de estar corriendo de un lado al otro, también vamos perdiendo nuestra parte espiritual. Creo que
que hoy esta caminata que vamos a hacer, lo vamos a hacer por nuestros ancestros, por nuestros antepasados, vamos a cantar nuestra lengua, vamos a tocar nuestro siku, vamos a danzar de la misma manera que se danzaba antiguamente, ¿no? Entonces, yo siempre como digo que nuestros espíritus de nuestros abuelos viven en nosotros. Entonces, creo que esta es una manera de conectarnos con ese día, ¿no? Ese día donde mucha gente no sabía qué estaba ocurriendo y qué es lo que le deparaba, ¿no? En tantos siglos ahora de resistencia, le vamos a llamar, ¿no? Yo le diría de existencia. Es tal la falta de respeto llevada a cabo por el mundo político, periodístico y las redes sociales hacia Santiago Maldonado y su familia que ni siquiera queremos aclarar por qué estamos tan indignados, porque sería volver a mancillar, a faltarle el respeto a todos ellos. Así que lo único que queremos decir es justicia. Exigimos justicia y nos solidarizamos con la familia. Y ya no nos queda más programa. Lo único que nos resta por decir es despedirnos usando como siempre lenguas indígenas, en este caso la lengua que utilizan los wichí. Y te decimos Nanechepa. ¿Qué quiere decir Nanechepa? Quiere decir alcémonos, levantémonos, pongámonos de pie de una vez por todas, seamos libres, defendamos el futuro de las nuevas generaciones. Peucayal.